¿De qué se trata este show? Mi nombre es Rafael, desde lavar carros y ser taxista hasta guía turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad, que nos afectan individualmente. El shutdown, Trump, Cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua, los chinos en la luna. Nosotros obviamente bajo la influencia del Blemorangi no podríamos dar consejos de cómo invertir su dinero, ¿verdad? Y entonces damos inicio. Sí, estoy así desubicado, mae. Todos Estoy desubicados, sí. Hoy traemos algunos temas ahí medio aleatorios, como siempre vamos a hablar de todo para llegar a nada. Saludos a todos, esperemos que estén bien escuchando nuestro esfuerzo por llevarles un comentario interesante. Si logran escuchar esta grabación, significa que lograron sobrevivir el apocalipsis Apocalipsis COVID-19, del coronavirus. Sí. por lo menos por un fin de semana más. Sí. Estábamos hablando de que, bueno, ya tenemos casos de COVID-19 en Costa Rica. Sí, ya llegaron. Llegaron de una pareja, ¿verdad?, de extranjeros que habían estado en contacto con personas infectadas, así fue, ¿verdad? Bueno, según La Nación, una turista estadounidense, el visitante de Nueva York dio positivo para el virus y el esposo es un candidato, lo tienen en observación, pero puede que él también tenga el virus. Pero sí, ya llegó acá y está viendo de que de otras partes de América Latina, Colombia, Perú, otros lados, Ajá. sí se está esparciendo. Ya hay casos entonces en Sudamérica, en Argentina vimos, ¿verdad?, algunas noticias de que hay varios. Correcto. Y algo que estábamos mencionando hace poco es que, bueno, pues esto ya está teniendo un impacto en la economía global. Sí, correcto. Sí, bueno, por ejemplo, del punto más alto del Dow Jones en Nueva York a la fecha ya perdió un 10% del valor. Ajá. Lo cual es un montón. Lo cual es un montón. Estamos hablando de trillones de dólares. En cuestión de un mes, 2 meses. En cuestión de, básicamente, sí, como de 2 meses. Porque el coronavirus empezó ya a principios de año. Ajá. Fue que salió en los primeros reportes en China. Y a principios de enero, la primera semana de enero es cuando Ajá. ya se hace público, ¿verdad? Y desde entonces para acá el efecto en la economía se ha venido sintiendo. Bueno, la economía china, que era prácticamente la más fuerte del mundo, ¿verdad? Me parece. La segunda. La segunda. Sí, la segunda economía del mundo. Se ha venido abajo, ¿verdad? Básicamente. Ahorita no pueden exportar nada en este momento. De vuelos, sí, hay muchas formas en las que uno puede analizar el impacto que eso tiene en la economía. Porque unas son, digamos, sí, los vuelos, ¿verdad? Tan solo el transporte aéreo. Entonces, bueno, de las primeras el medidas... impacto en la industria también del transporte aéreo, bueno, se va a hacer fuertísimo. Exacto, la cuestión es de que en este año de empresas, por ejemplo, vos ves las acciones de American Airlines y de Delta Airlines cayeron hace un 40%. O sea, el valor, la empresa perdió un valor de mercado de un 40% en estos 2 meses que va del año. Entonces, Sí, para cualquier inversionista perder el 40% así en cuestión de 2 meses es una situación sumamente grave. Sí, exacto. Y por otro lado, como dice un dicho por ahí, en Río Revuelto, ganancia pescadores, porque también representa oportunidad para comprar, para adquirir acciones. Exacto, porque digamos, estas empresas, hablando digamos tal vez de Delta, de American, son empresas que son robustas. Bueno, no es que tienen algún problema económico o de inestabilidad financiera, es un factor externo lo que lo está afectando. Sí, el entorno. Sí, pasado el coronavirus, y la gente va a seguir viajando, va a seguir utilizando transporte aéreo, y entonces representaría tal vez en ese momento una oportunidad para comprar, pero el punto en el que estábamos es el impacto que tiene el coronavirus en la economía. Entonces, en este caso, por ejemplo, la disminución del transporte aéreo cuando en esas semanas de enero, por ejemplo, Estados Unidos suspendió la llegada de vuelos de China directamente. Y
así poco a poco se han venido restringiendo vuelos internacionales o simplemente la gente deja de viajar. Sí, ¿Verdad? Y entonces hay una disminución del transporte aéreo, lo que significa una disminución de la demanda del combustible, y al haber una menor demanda de combustible, entonces trae el precio abajo del combustible, claro. para generalmente de que el precio del combustible se venga para abajo del petróleo, y eso es bueno. Sí, ¿Verdad? Pero en fin, para las compañías que se dedican a la venta de combustible, compañías petroleras, y es un efecto negativo para ellos, obviamente, la caída del precio del combustible. Con la disminución del, de la industria de transporte o turística, también no solo los viajes, ¿verdad? Sino también sí, los todo el hoteles. consumo que hacen To- los turistas al llegar a X lugar, ¿verdad? Exactamente, todo el encadenamiento se suspende, ¿verdad? Entonces, la empresa hotelera, la empresa de transporte local, esto en cuanto al turismo, pero al haber esta crisis, estaba viendo por ahí una nota que uno de los riesgos es la contaminación por el papel moneda. Ajá, Entonces, por ejemplo, el papel moneda que más se transa en el mundo es el dólar. Y sí, hay dólares estadounidenses en todas partes del mundo. Y entonces, de que están suspendiendo el ingreso de papel moneda del dólar de fuera de Estados Unidos o procedente de Asia a ajá. Estados Unidos. Entonces también tiene, digamos, este Tienes efecto que que la gente gastar está la diciendo, plata o depositarla o no, cambiarlo y o no lo que gasten sea. plata, o sea, es el efecto Ajá. que está teniendo, a la gente se le está diciendo, el, Si vas a llegar a no, algunos comercios y puede que no te acepten en efectivo. posiblemente, Ajá. no sé si ha llegado a ese punto, pero puede llegar a ese punto dependiendo de qué tanto se desarrolle el problema del coronavirus, pero las medidas que han tomado diferentes países y ciudades, por ejemplo el estado de Nueva York, ya lo declararon en estado de emergencia. Ajá. Y entonces todavía no han tomado una medida de decirle a la gente, mira, no salga, no consuma, no salga a la calle, no hagan esto. Las medidas todavía no son tan extremas, pero sí se ve afectado el comercio, la exportación de productos de China al resto del mundo se ha Ajá. visto suspendida, entonces afecta la cadena de distribución, una empresa de las muchas que se ven afectadas, por ejemplo, es Amazon. Sí. ¿Verdad? Amazon importa muchos productos y no solo Amazon, sino todos sus proveedores Sí, importan productos de China. toda la gente, que son millones de personas, ¿verdad? Que traen productos de China, de toda Asia, para venderlos en Amazon. No, no Amazon directamente, sino gente particulares, digamos, que Ajá, venden a través de Amazon y están siendo afectados también. claro. Sí, el impacto de esto es severo. Y apenas llevamos 2 meses de esto. Sí, La, el- una preocupación que hay es de que el efecto en el consumo que esto vaya a tener va a generar una disminución en los ingresos de la industria en general, de la empresa privada en general, en los próximos, los definitivamente en próximos este meses. trimestre, pero en los próximos 2, 3 trimestres. Sí, Básicamente el como resto del que año, básicamente. existe el riesgo de que el coronavirus vaya a empujar, por ejemplo, en la economía de Estados Unidos, de que lo vaya a empujar a una recesión. Sí, Como se ve como esa posibilidad, inclusive el, este, el Banco Central, por decirlo así en Estados Unidos, la Reserva Federal, así es como se llama formalmente, redujo las tasas de interés más ajá. debido eh, a la proyección que se tiene de las empresas de recibir menos ingresos, entonces la gente está comprando más bonos y es tanta la demanda de bonos que hace que las tasas de interés de los bonos básicamente sean negativas. O sea, la gente está gastando más dinero en el Ajá. bono del que va a poder recuperar en la inversión del bono. Están perdiendo plata. Están perdiendo Solo plata. por digamos, solo por el frenesí ahí de mandarse a comprar. Exactamente, están perdiendo plata, porque si la demanda del bono es tanta que Ajá. incrementa el precio del bono y ese precio no justifica el retorno de la tasa de interés que tiene el bono. Ajá. O sea, esto es un Sí, despiche, man. se reducen, digamos, las opciones de la gente que quiera invertir en este momento, entonces, porque Bueno, eso no ya sé no que vayan a sería. invertir en American Airlines. Ajá, exacto. Será, mae, digamos, pensando tal vez de cómo nos afecta esto personalmente, ¿verdad?
¿Será que se bajan entonces los precios de los tiquetes de aerolíneas durante los próximos meses, mae? Bueno, esto es una muy buena pregunta, es un dato interesante porque la oferta y la demanda regulan los precios. Cuando hay Claro, una demanda alta de un producto, entonces un servicio, entonces incrementa el precio de ese producto, de ese claro. servicio. Y al haber una demanda baja o al contraerse la demanda del producto o del servicio, entonces baja el precio. Entonces, como Exacto, y decías, los insumos también, porque el combustible estaría bajando también. exacto. Entonces las aerolíneas estarían en una posición donde posiblemente podrían hacer rebajas Y, bastante y ya sustanciales. se ven, la cuestión es de que ya se ven de muchos vuelos. Claro, lo que pasa es que quién va a querer viajar, ¿verdad? Exacto. Bueno, inclusive uno encuentra recomendaciones, cómo viajar en temporada del coronavirus, Ajá. ¿verdad? Se dan recomendaciones ahí de precauciones que puede tener la gente y precauciones en general, Sí, ma, podemos hacer aunque no un viajen. video con tips de viaje, ma, incluimos ese, así como, Sí, ¿quiere lleven ahorrar? máscara ¿Quiere ahorrar en su viaje? Ma, viaje en la época de pandemia. en época. La mejor temporada para viajar es la temporada de pandemia. Ajá, Y esto entonces genera un efecto deflacionario o inflacionario inverso, ¿verdad? Que en lugar de ajá. incrementar los precios, entonces los contrae y en general se reducen los precios de básicamente todo. Sí, más allá de la broma, pues también sería un momento también de apoyar, por ejemplo, la industria turística nacional. Ma. Sí, claro. Sabemos que van a ser golpeados probablemente, entonces ahí podemos aprovechar nosotros para hacer viajes internos, ¿verdad? A la playa, a lugares donde de ahí sabemos que no hay peligro, ¿verdad? Por lo menos hasta donde sabemos. Entonces, de ahí, eso es una buena solución siempre, ¿verdad? Sí. Acordémonos de que en Costa Rica hay lugares muy especiales, muy espectaculares, ¿verdad? Para visitar, mae, y se pueden apoyar esas comunidades y yendo a gastar ahí el fin de semana, mae. Sí, gasten localmente. Exacto. Sería interesante ver cuál es el comportamiento de los precios en Costa Rica en general, porque existe también esta noción de que Costa Rica es muy caro, ¿verdad? Sí, Y sería bueno ver cómo se comporta la economía local en cuanto a la reducción de precios. sí, Pero es cierto, no viajen afuera, tomen las precauciones del caso y más bien hagan turismo local. sí, apoyemos ahí a la industria turística que de fijo va a estar bastante golpeada, bastante afectada. Sí. Pero sí, como decíamos, el impacto de esto sí es es significativo. Sí, yo no me imagino quién se va a ir a montar en un crucero, por ejemplo, en estos momentos. Muchos hasta tengo entendido que empresas están cancelando viajes de cruceros que tenían ya booked, ¿verdad? Ya full vendidos y todo. Am, y por ejemplo, estábamos viendo ahora que hay un crucero, ¿verdad? En California, que Sí, básicamente no tienen dónde atracar, ¿verdad? No les están permitiendo atracar. Ahí creo que era 60, 70 personas, algo así, algo así. que están dando positivo para el virus COVID-19. Em, y pues están ahí en San Francisco, alrededor de San Francisco, no saben en verdad qué va a pasar con ellos o cómo se va a manejar esta situación, los tienen ahí aislados. Por un lado, que estén ahí aislados, obviamente se impide em, Se que se propague. propague el virus en el lugar donde atraquen, ¿verdad? Pero también las personas que están sanas en este momento, pues están ahí atrapadas con un montón de gente que tiene el virus. Entonces, obviamente, Se van a eventualmente se van a contaminar. contaminar. Sí. Que no sería tampoco justo para ellos, ¿verdad? Qué situación más complicada. Yo creo que deberían ponerle una bomba a ese barco, mae, que se hundan y se mueran todos. Ya, que lo sacrifiquen a todos. Pero la cuestión es de que tal vez extrapolando este tema en esa dirección, la, es muy crudo decirlo, pero la cuestión es de que al menos de este virus es una cuestión natural, ¿verdad? Pues Sí, hay hipótesis por ahí de que si alguien habrá fabricado el virus o no, pero al menos la evidencia es de que es una cuestión natural, ¿verdad? sí, Que siempre se... existen esas teorías de conspiración, ¿verdad? De Exacto. que es tal vez un arma del gobierno, son las farmacéuticas, ¿verdad? Eh, qué sé yo, desarrollando el virus para después desarrollar el antiviral y vender un Sí. montón. Y de ahí eso es bastante siniestro, ¿verdad? Es Ojalá que bastante no siniestro sea, de que puede ser posible, pero a veces la explicación es la más sencilla, de que alguien sí. simplemente se comió un animal ahí que no debió haberse comido, Sí, ¿verdad? Y entró que en las contacto con condiciones un animal, con animales, una especie ahí que no estamos acostumbrados, nuestro organismo no está acostumbrado a manejar los virus que ellos tienen, ¿verdad? Em,
y se dio de esa forma. Hay muchas teorías sobre el origen del virus, ¿verdad? Estaba viendo una hoy temprano en cuanto un poco la explicación de esto del origen del virus en este mercado en Wuhan, en China. Y sí, recordemos que se hicieron públicas unas imágenes de un mercado en Wuhan, en China, donde salían de todo tipo de animales exóticos atrapados, que bastante triste, por cierto, y parece que son bastante consumidos ahí, es bastante lujoso, es considerado como un lujo, ¿verdad? Sí, exacto, es un lujo, es un delicatessen comer de esto, entonces la gente lo come porque por el estatus, Sí. tal vez, ¿verdad? Comer un animal de estos. Pero al fin y al cabo es un virus, por decirlo así, tal vez natural, ¿verdad? Algo que se generó en un animal o en la naturaleza y que se le transfiere a otro animal o se le transfiere en este caso al ser humano. Y ahí hemos visto en las últimas décadas muchos virus o algunos casos de virus o de pandemias que son de animales que se le trasladan o transfieren al ser humano, ¿verdad? Sí. Como la fiebre porcina. Y había otra que era la fiebre aviaria, Ajá. ¿verdad? Y El de las vacas locas, ¿te acuerdas? las vacas, pero eso era otra cuestión Eso distinta. era otra cosa. Porque es que las vacas locas, el asunto era que un dato interesante, había una tribu en África, un grupo, una comunidad ahí en África, que tenían un síndrome similar al de las vacas locas y algo Ajá. peculiar con esta tribu es de que ellos eran caníbales. Ajá. Ellos no era que llegaban y mataban gente para comérsela, pero digamos ya de los que fallecían se los comían, Ajá. ¿verdad? Y un elemento que generaba este síndrome era de que consumían el tejido, ¿cómo se dice? Cerebral. Cerebral, exactamente. Y entonces parecía como que tenían Parkinson, las personas que tenían este síndrome en África. Y era ver exactamente lo mismo que lo de las vacas locas, porque lo que lograron descubrir de las vacas locas es de que le estaban dando de alimento, entre todo el alimento que le daban a las vacas, le daban Ajá. también alimento vacuno, ganado, ¿verdad? Ajá, Que también estaban llevaban haciendo mezclados, canibalismo de las estaban vacas. forzando a las vacas a ser caníbales. Y que también de todo lo que llevaban ahí también había, digamos, este tejido cerebral. Ajá, del ¿verdad? sistema nervioso central El del sistema animal. nervioso, exactamente. Y entonces, el punto que yo quería hacer con todo esto es de que no se extrañen. Esto es cuestión de la naturaleza Sí. y esto es lo que sucede. Sí, va a seguir pasando. Va a seguir pasando, a no ser de que seamos más cautelosos en cuanto a la protección de la cadena alimenticia, porque yo creo que somos muy responsables en cuanto al manejo de los productos alimenticios que tenemos. Sí. Y responsables desde todo sentido. Por un lado, la sobreexplotación tal vez de animales o de plantas, el desperdicio que tenemos, el tratamiento inhumano tal vez de animales y plantas, Sí. los malos hábitos tal vez higiénicos del tratamiento de productos, Sí. porque ahorita estamos hablando del coronavirus, pero al menos acá en Costa Rica no se ha visto tantos casos, pero no sé si recordás de que, por ejemplo, en estados muchas veces ha sucedido de que mucha gente se muere porque les da, se infectan con una bacteria de E. coli. Ajá. O E. coli, ¿cómo se dice eso? E. coli o E. coli. E. coli, sí. E. coli. Puede ser. Que no es de animal, pero es de materia fecal Sí. que le cae a las hortalizas. Sí, claro. Y la cuestión es de que la Cuando crítica... riegan las plantas con agua contaminada. Bueno, no solo eso, es que o cuando también... se prepara la comida. Una explicación tal vez muy mundana de esto es, mira, hay montones de trabajadores agrícolas que están ahí recogiendo lechugas y alfalfa o ¿cómo se llama esto? Espinaca. Ajá. Y trabajadores ahí, de verdad, del campo que son explotados y tienen que ir a hacer el número 2 y no les dan espacio y están ahí en la granja ahí mismo. Llegan Sí, y se en el mandan. mismo cultivo ahí. El mismo cultivo, Ajá. sí, ¿verdad? Y tal vez no les dan esas opciones sanitarias apropiadas. Sí. Y ya sea que riegan las plantaciones con agua contaminada o que la misma persona que está trabajando ahí en la finca contamina las hortalizas. El punto es Ajá. de que esto es parte de la naturaleza y yo creo que es uno de los
un ejemplo de los mecanismos que desarrolla la naturaleza para tener un control de la población. De ahí sí, ¿verdad? Pues, es como lo que estaríamos expuestos mucho más si viviéramos en una, digamos, en una comunión más cercana con la naturaleza. También estaríamos más expuestos a este tipo de cosas. No es entonces nada de extrañarse que sucedan este tipo de epidemias. Sí, bueno, y han sucedido en muchas otras ocasiones en la historia del ser humano, ¿verdad? En Europa, pandemias por malas condiciones sanitarias, por el hacinamiento de grandes poblaciones viviendo en áreas muy concentradas como en París o Londres. Esto no es nuevo. Sí, bueno, y ya vamos por los 100.000 casos, ¿verdad? Más de 100.000 casos. em, con una tasa de mortalidad que creo que es alrededor de 3.4%, ¿verdad? Por ahí anda, sí, bueno, de los 100.000 casos, sí, efectivamente 3.400 personas han fallecido. Mucha gente dice que, bueno, no hay que alarmarse tanto porque pues 3% es una tasa bastante baja, ¿verdad? Sí. Pero lo que tiene asustados a todos los expertos es la tasa tan alta en que se ha esparcido la infección. En la que se ha propagado, sí, correcto. Tal vez, mira, si el, no se alarmen, porque tal vez, voy a buscar aquí un dato, vamos a ver, porque hay gente que muere de otras cuestiones que simplemente las pasamos por alto y la cantidad de muertes son más altas. Sí, Digamos, por ejemplo, la gripe temporal, lo que sucede todos los años, más gente muere de esa gripe que sí, lo que está sí, muriendo. probablemente más gente sigue muriendo en accidentes de tránsito y cosas Exacto. así. Sería bueno ver cómo está aplazado, ¿verdad? El COVID-19 en ese tipo de estadísticas. Sí, porque mira, alármense de este dato. Antes de contarles el dato, voy a volver a la cadena alimenticia, porque uno de los Ajá. problemas de la irresponsabilidad en cuanto al manejo de los recursos alimenticios es el desperdicio de comida. Una crisis muy Sí, grande, una crisis no, la gente no lo ve como una crisis, la gente va y compra comida y la desperdicia y la bota. Los restaurantes botan comida, claro, los ¿verdad? Los supermercados, supermercados botan todo, sí, todo el comida sistema está hecho para para desperdiciar. desperdiciar comida y son millones de toneladas de comida que desperdiciamos al año, Sí, ¿verdad? Entonces, por un lado es la producción, por otro lado el consumo y por otro lado el desperdicio, ¿verdad? De la mala relación que tenemos nosotros con los alimentos en el mundo. sí. Pero si la gente está alarmada por 3.456 personas que se han muerto en 92 países, alármense de esto. Alrededor de 9 millones de personas mueren al año por hambruna. ¿Y cómo es que la gente no está alarmada de esto? ¿Cómo Sí. es de que eso no es una pandemia? ¿Cuánto será eso en términos de porcentaje de población mundial? Mae. Bueno, ¿y qué somos? Más de 100.000 millones, Ajá. ¿verdad? Y entonces sería eh, 660, sería como un 0.1% más o menos de Ajá. la población mundial muere al año Y dijiste por 9 hambruna. millones. 9 millones de 9 millones personas. es prácticamente el doble de la población de Costa Rica Sí, o sea, es Costa Rica y Nicaragua que mueren, Costa Rica y Panamá que mueren al año. Esos al dos año. países enteros mueren al año por hambre. Y ahí desperdiciando toda la comida del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Exacto. Sí, es increíble. Entonces, si uno lo pone en perspectiva, realmente la cantidad de muertes por este coronavirus es muy poca. Sí, Y la gente se alarma sin alarmarse, sin necesidad de alarmarse cuando hay el, mucha gente muriendo por otros montones de causas en el mundo. sí, claro. También creo que parte de la alarma es porque pues es un virus, ¿verdad? Entonces no hay forma de combatirlo, ¿verdad? Una vez que la persona está infectada, pues es cuestión de que le tratan los síntomas y esperar que el organismo maneje la infección lo más posible hasta que se vaya. Sí, Pero también supongo que eso puede ser parte de la alarma. Pero sí, hay muchos problemas que causan, ese es un excelente ejemplo, que causan muchísimo más muertes y no parece que causen tanta alarma. ¿Cómo es posible que un problema como la hambruna en el mundo siga todavía latente, verdad? O sea, sería bueno ver si eso viene en aumento, probablemente, porque las poblaciones del mundo siguen aumentando. Am, y como eso podrían haber muchísimos más, ¿verdad? No nos vamos a hacer una investigación a fondo ahorita, pero
sí habrían muchísimos problemas que deberíamos atender y nos estamos alarmando y haciendo todo un drama y hasta cayendo en discriminación con los asiáticos y muchas cosas desagradables que han sucedido. Exacto, sí, yo he escuchado cosas estúpidas de que la gente, mira, me da coronavirus y va a comer en un restaurante chino, no. Lo que pasa con la cerveza Corona, por ejemplo, exacto, sí. Absurdo, ¿verdad? Que caigan las ventas de la cerveza Corona solo porque se parece el nombre, ¿verdad? La gente seguro hay gente que de verdad piensa que si me tomo una Corona me va a dar coronavirus. Mira, yo me recuerdo hace que fue como unos 4 años que hubo un brote, como una pequeña epidemia de Ebola en Ajá. África. Y era en este país, en el oeste de África, que se llama Liberia. Ajá. Mae, y hubo gente que canceló vuelos a Liberia, Guanacaste, mae, porque pensaban de que había Ebola aquí en Guanacaste, mae. Sí, o sea, es el colmo. Ajá. Sí. Sí, un relajo. Pero yo me recuerdo, tal vez, posiblemente, te recordé si escarbés ahí en la memoria, en los 80s, la alarma que tenía la gente, o la alarmista que era, pero era con el SIDA. Ajá. El SIDA era así nefasto, ya, la gente pensaba que ya se iba a acabar el mundo y... Sí, claro. Que era una epidemia global, que todo el mundo iba a tener SIDA. Exacto, y si hubo, digamos, como un surgimiento, sí. ¿verdad? Un poco agresivo, tal vez, de que más y más casos salían, se propagó muy rápido. Sí, ¿verdad? pero también, digamos, en esa época no solo se propagó el virus, sino que también los métodos de diagnóstico mejoran. Exactamente. Y se implementan en muchos lugares donde no habían. Entonces, obviamente, pues va a darse, si vos te pones a buscarlos, pues los vas a encontrar los casos, y obviamente vas a tener un récord de que hay más casos. Pero no solo porque el virus se esparza más, sino porque ahora lo estaban buscando, ¿me entiendes? Entonces, una cosa también que habría que considerar. Y el punto que quería hacer en relación a eso es de que ya la gente pensaba así, ya todo el mundo tiene SIDA, ¿verdad? Y todo el mundo se contaminó, y también muy injusto el tratamiento de la gente a la población que tenía SIDA, sí, ¿verdad? toda la Porque discriminación. Toda la discriminación y a la gente en general que tenía SIDA, porque no discrimina, ¿verdad? Pero hubo mucho señalamiento, ¿verdad? A ciertas minorías por acarrear la enfermedad. La gente es fea, ¿verdad? A veces Sí, en el comportamiento de esto. De esto, digamos, hablando del SIDA, pero del 80 para acá, y nuevamente en esas últimas décadas, hemos tenido varios virus y todo el mundo piensa, es el fin del mundo. Sí. Es más, hemos tenido tantos fines del mundo, yo creo que somos muy fuertes, los hemos logrado sobrevivir todos, Sí, claro, pongámonos a ver, por ejemplo, que coronavirus, en verdad hay 4 tipos. O sea, este es uno más de muchos que hay y muchos que van a seguir apareciendo. No, una pregunta, esto no es una secuencia, digamos, de este COVID, este es el 19, no es de que habían otros 18 antes. Probablemente, porque son mutaciones, cada vez es una mutación más del no sé, mismo strain. No sé en verdad a qué se debe la nomenclatura del 19. Supongo que tendrá que ver con alguna secuencia, sí, debe ser parte de una secuencia. Como los huracanes. Pero, lo que sí tengo entendido es que coronavirus son 4 tipos y uno de esos es este COVID-19. Sí, no es nuevo. Y sí, no es nada nuevo. De hecho, pues todos los años hay un virus de influenza nuevo, ¿verdad? También. Y pues nos hace pasar a veces mal rato, ¿verdad? Pero todo está bien. Eso es parte de la naturaleza, como vos decís, ¿verdad? Somos parte de un ecosistema y por más que queramos no nos vamos a poder escapar. Curioso, ¿verdad? Que el ser humano no tiene como depredadores naturales ahorita, porque está como salido de las cadenas alimenticias. Pero un organismo microscópico se los puede traer abajo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que uno puede analizar, y para la gente que se pregunta cuál es el propósito de mi existencia en este planeta, es para uno ser ¿cómo se dice? Host. Huésped. No, huésped anfitrión. Anfitrión del virus. Ajá. ¿Verdad? El propósito de vida uno que es darle vida al virus. Sí. ¿Verdad? De que el virus pueda existir. Pueda seguirse replicando. Exacto, sí. Vea, si quieren encontrar un propósito de vida, la razón por la que usted vino a este mundo es para que el virus se pueda propagar. Ajá, y somos como el abono del futuro. Somos el abono del futuro. El petróleo de las próximas generaciones. Somos la fuente de energía para los virus futuros. Sí.
un poco trágico el panorama. No, Pero es es parte que, del ciclo de la vida, mae. es que mira, yo me recuerdo, inclusive en una película, es cuestión de perspectiva, en una de estas de Jurassic Park, que está un científico, un inversionista hablando sobre lo que es un monstruo, ¿verdad? Ajá, Y la cuestión es de que para un canario un gato es un monstruo, ajá, ¿verdad? Y la cuestión es de que la forma en la que lo pone el científico es de que nosotros estamos acostumbrados a hacer el gato, ajá. ¿verdad? Nosotros estamos encima de la cadena alimenticia, Sí, y estamos acostumbrados a tener un dominio y control de la naturaleza, del resto de animales, de nuestro ambiente, de los minerales, pero se nos olvida, el ser humano es tan biocéntrico que se le olvida que es parte de este ecosistema y de que también hay otros elementos, o elementos, no digamos, animales o organismos que se alimentan del ser humano. ajá. Nosotros nada más somos un eslabón más en la cadena. Claro, mae, sí, de hecho, si nos ponemos a pensar, nosotros por dentro estamos llenos de bacterias también. Nuestro Exacto, tracto sí. digestivo, mae, tiene billones de seres, mae, individuales, mae. Hay billones de seres dentro de vos y yo en este mismo momento, mae. Y nos ayudan, mae, a procesar en nuestro sistema digestivo hasta vitaminas y todo que uno necesita, mae. Sí. La flora intestinal. Qué increíble, ¿verdad, mae? Estamos El, llenos de el bichos. propósito, el propósito Neil deGrasse Tyson dice, el propósito de vida de uno es albergar estas bacterias que viven en la flora intestinal de uno, Ajá. ¿verdad? Ese es el ser supremo y uno nada más vive y existe Sí, nosotros para somos albergarlos. su universo. Exacto, o es como Increíble. esta otra hipótesis de que nosotros los seres humanos existimos para propagar las plantas. En otras Ajá, ocasiones hemos claro. hablado de esto, entonces las plantas han logrado adaptarse tanto que generan frutos, Ajá. ¿verdad? Que sean consumibles por Sí, ciertas frutos y especies, flores y exacto, sustancias de todo tipo. para que otras especies las puedan propagar y que las plantas puedan existir, Sí, ¿verdad? claro. Sí, las plantas no producen el néctar para sí mismas, por ejemplo, las Ajá, flores. Lo producen para los colibríes y los murciélagos y cualquier bicho que llegue y polinice, ¿verdad? Eh, las plantas y cierre ese ciclo de la vida, ¿verdad? Para ellas, de exactamente. reproducción. Y entonces, nosotros los seres humanos existimos para propagar lechugas, ¿verdad? Sí, Plantaciones de entre arroz. muchas cosas, claro. Exacto. Entonces eso ayuda a que estas plantas perpetúen su existencia. Y entonces nosotros, el propósito de nosotros no somos nosotros, que nos creemos tan hermosos e Sí, imprescindibles en la naturaleza. en verdad somos sirvientes de Somos ese sirvientes de la sistema. naturaleza, mae. Que si usted se pone a ver, pues las cantidades de terreno que tienen los monocultivos, por ejemplo, Ajá. la palma, la piña, la soya, todas esas, la caña, por ejemplo, son plantas que han sido exitosas en su estrategia de colonizar el mundo, más bien. Sí, exacto, Tienen sí. Gracias em- a nosotros, empresas mae. gigantescas multinacionales trabajando Para para las ellas. plantas. Ajá, Sí, es cierto, sí. Toda las plantaciones de maíz, mae. Monsanto vive ajá, para el maíz, mae. Y Monsanto pensaba que era al revés, de que el maíz sí, claro. de que ellos están explotando el maíz, es el maíz que está explotando a Monsanto. Exacto, que se está perpetuando y se está multiplicando y como mucho más, digamos, en la historia de la naturaleza, gracias a este mecanismo que han diseñado. Sí, Y no solo eso, sino que de ahora compañías como Monsanto y están mejorando genéticamente mejorando entre comillas, ¿verdad? sí, A las plantas. Entonces es una forma de las plantas en como que se han aliado, se han guindado del ser humano para para perpetuarse, básicamente, para sí, establecer su imperio en el mundo. sí. Y van a ir a dar a Marte, a otros planetas. Las plantas tienen así este Ajá, plan siniestro de gobernar el universo, nos van mae. a usar para conquistar el resto del sistema solar. Exacto, Sí, sí. ya el ser humano está pensando cómo hace para la terraformación, ¿verdad? Para convertir Marte en otro planeta Tierra. Exacto. Y cómo poner allá hay plantas, Ajá. mae. Y nosotros pensamos que tenemos todo bajo control, mae. Y en verdad es totalmente al revés. Es una cuestión de perspectiva, ¿verdad? Es que nuevamente la gente es tan biocéntrica, el ser humano es muy biocéntrico y cree de que nosotros somos el centro de todo. Sí, estamos en el centro del universo. Sí, y al negar la existencia que tenemos como parte de la cadena de producción, yo creo que es ser
¿cómo es? Es ser tonto, no es tener conciencia. Es muy ingenuo. Eso es muy ingenuo, exactamente, de cuál es el papel que nosotros tenemos. Sí. Esto que decías de la flora intestinal y de las bacterias que tenemos, otro dato tal vez interesante para la gente analizar, es de que las células de nosotros se mueren a cada rato. Sí, claro. O sea, nosotros no somos la misma persona, sí somos, pero no lo somos. Sí, claro. ¿Verdad? Porque nos mantenemos en un estado de mutación constante en el cual las células que teníamos hoy no son las mismas que teníamos. Sí, ayer. Ajá, La piel de nosotros todos los días estamos descamando células ahí. Lo que pasa es que... Como una serpiente, man. Exacto. De hecho, cuando vos, digamos, limpias tu casa o pasas no sé, el dedo por un mueble sucio, maje, como el 80% de ese polvo son células de la piel, maje, que se han caído, ¿verdad? Ajá. Y si usted lo piensa, maje, ¿cómo se llena de polvo un lugar, maje? Digamos, simplemente con la interacción normal que uno tiene con su sala o lo que sea, maje. De ahí es un tierrero, maje, es un montón, maje, de tejido que se nos cae todos los días. Tierroso. Ajá, y todos los días como que nos vamos degradando y el cuerpo se va luchando ahí por restablecerse y por reponer eso, maje, que al final nos gana la carrera del tiempo, ¿verdad? La oxidación y todos los procesos de degradación. Pero sí, maje, qué curioso. De hecho, hablando de esto, de cómo nos gana el tiempo, la carrera a nosotros, el proceso de oxidación, hay estos millonarios, multimillonarios que están tratando de descifrar la manera en cómo ganarle más tiempo al tiempo. Sí, correcto. ¿Verdad? Digamos, uno de esos es el mismo Jeff Bezos. Sí. ¿Verdad? Esta gente invierte, por un lado, en tecnología, en desarrollar la tecnología de cómo se oxida uno menos, por decirlo así, ¿verdad? Cómo es de que uno puede vivir más, cómo puede haber una mejor regeneración de células. El proceso de regeneración de células se va desacelerando conforme uno se hace más viejo, ya el metabolismo le cambia, sí, ¿verdad? Entonces, por un lado, la inversión en la tecnología de empresas que buscan, mira, cómo no revertirlo, pero desacelerarlo. Uno no puede revertir la muerte, ¿verdad? Eso uno no puede parar eso, pero tal vez cómo reducir el proceso o el paso, la velocidad en la que uno se va regenerando o degenerando al punto tal de que había visto un artículo de un tipo que decía, bueno, así como yo puedo llegar a vivir 150 años. Sí, claro, y cada vez es más común que ver gente que llega a los 100 años y tal vez un poquito más. Sí. Eso es algo increíble, ¿verdad? Si pensamos que, por ejemplo, en la Edad Media, maje, si vos llegabas a los 40 años ya eras un anciano. Exacto, eso era de tener mucha suerte. Ajá. Y ya la gente, qué sé yo, a los 20 años ya eras un finquero ahí, ya tenías tus tierras y tus títulos y la vara. Ya una persona, digamos, ese tipo de ¿cómo te diría? De tope, ¿verdad? El que llega a la gente productivamente era de mucho más antes, porque ya estabas a los 20 años, estabas a la mitad de tu vida. No, y la cuestión es de que nuevamente, todo es en perspectiva, porque la gente llega y ve, digamos, actualmente, pucha, el planeta se está yendo al caño, ¿verdad? Tantas guerras, contaminación, hambruna, que hablábamos temprano, enfermedades, el coronavirus, pobreza, un montón de cosas negativas. Pero si lo vemos, no en la situación actual del mundo de una manera aislada, pero si lo comparamos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Las condiciones actuales del ser humano son mucho mejores, como decías, en comparación a la Edad Media. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces la gente hay una mayor expectativa de vida, hay una menor mortalidad infantil, mayores oportunidades, hay menos gente pobre actualmente de lo que había hace 100 años. A pesar de esos 9 millones de personas que se mueren de hambre todos los años, hay menor cantidad de gente muriéndose de hambre que hace 50 años. Y hablando, digamos, de esto, la expectativa de vida, en cuanto a lo que estabas mencionando, la gente entraba en una etapa productiva a edades más tempranas. Ahí no es de que, mira, uno está en el colegio hasta los 15, 16 años, no, es de que a los 6 años vaya usted a agarrar esa pala y vaya allá a sembrar, ¿verdad? Y vaya a cazar, y estamos hablando nuevamente de la Edad Media, ¿verdad? Y que no es muy atrás, no queda tan lejos, y no hace falta irse tan atrás. Veámoslo, digamos, hace 100 años, 150 años, la calidad de vida que tenía la gente. Sí. ¿Verdad? Inclusive en los periodos de la Revolución Industrial, la expectativa de vida no era
tan alta como lo es ahora, ¿verdad? Sí, claro. Por la misma, veámoslo, tal vez los mismos accidentes que tiene la gente Sí. en las fábricas, ¿verdad? Y el hacinamiento en las ciudades y nuevamente las enfermedades por ese hacinamiento en las ciudades. Pero hace 500 años, uno ya de 40, uno ya era roco, ya vivió, ¿verdad? Solo los reyes lograban vivir tanto, Sí. la aristocracia eran los que lograban vivir tanto, las cosas han cambiado un montón. Bueno, aquí algo que está publicando en este momento CR Hoy es que se encuentra grave un paciente tico sospechoso de COVID-19. Se trata de un hombre costarricense de Alajuela de 54 años que se encuentra internado en un hospital público en cuidados intensivos en condición delicada. Dice que es un paciente diabético que desarrolló neumonía, que se ha complicado. Normalmente estos virus atacan mucho a las personas con este tipo de vulnerabilidades, ¿verdad? Sí. Y se dice que el paciente visitó Panamá y regresó a Costa Rica el 22 de febrero e inició con síntomas el 28 de febrero. Que se ha complicado y hasta ahora se le realiza el panel de exámenes. Se resultó negativo, se catalogó como sospechoso y luego se remite a Inciensa para el estudio. Entonces vemos que pues se continúa también esparciendo, ¿verdad? Entonces, es un momento también para recordarse de medidas de higiene básicas que deberíamos tener siempre, ¿verdad? No solo cuando pasan este tipo de cosas como el lavado de manos y demás. Sí, aquí dice La Nación, ¿cómo reducir el riesgo de contagio del COVID-19? En la portada, ¿verdad? En la De la portada, Nación. sí, nada más no tienen que ahondar mucho en el periódico, en la portada está. Dice, lávese frecuentemente las manos y tome en cuenta todas las partes, palmas, dedos, uñas y muñecas. Use gel antibacterial, cúbrase con pañuelos desechables o con el antebrazo para estornudar. Y que estas ya son medidas regulares de Sí, que sanitarias, ya ¿verdad? deberíamos tener y no Hábitos esperar a que haya higiénicos. una... Evite estar cerca de personas enfermas que están estornudando constantemente. Aún no es recomendable el uso de mascarillas, entonces todavía expóngase. Sí, Y si quisiera usar mascarillas, deséchelas una vez que las haya utilizado y que haya estornudado. Pero algo que mencionaba de esta persona de Alajuela es de que es una persona ya de 54 años sí, y que tiene diabético. ya diabético y que ya él había contraído neumonía, ¿verdad? Sí. Y la cuestión es de que ese es otro dato aparentemente del coronavirus, de que afecta a poblaciones vulnerables ya de por sí, Sí. ¿verdad? Personas de mediana edad, con buena salud, a pesar de que lo puedan contraer, las probabilidades de fatalidad son menores, pero ya hay niños pequeños o adultos mayores y gente con problemas respiratorios son los más expuestos Sí, claro. a que vayan a fallecer por el virus. De ahí sí, impactante que salgan este tipo de varas en la portada de la Nación, ¿verdad? Quiere decir que se le está dando bastante importancia, es seria la alarma, por lo menos en este medio de comunicación, ¿verdad? No sé si será tampoco un poco de sensacionalismo ahí, de vender un poco más De máscaras. de máscaras. Sí, las máscaras, ¿verdad? Todo ese mercado está colapsando. Sí, exacto. O sea, hay que ir a vender. Ese es el negocio ahora, en esta época de fragilidad económica que tiene el país, que la gente se ponga a vender máscaras ahí en las esquinas. De ahí sí, ¿verdad? De allá Eso, no a más eso vamos a llegar de fijo. chayotes, ni tomates, ni chile dulces, la gente que venda máscaras. Es bueno tener en cuenta, ¿verdad?, que esas mascarillas de tela generalmente lo que van a lograr es que si usted tiene algún virus, pues no lo va a esparcir a los demás, ¿verdad? Posiblemente va a crear una barrera ahí para que eso suceda, pero no necesariamente te protege contra el virus, Sí. ¿verdad? Puedes andar ahí con máscara y todo, igual te puedes enfermar. Sí, por falta de cuidado, Ajá. tocar algo que no debe haber Sí, tocado. ese tipo de máscaras, yo he visto que en Asia desde hace muchos años son muy comunes y es casi como una regla como una cortesía o como una cortesía hacia los demás que tienes alrededor, ¿verdad? Si yo ando resfriado, me pongo mi mascarilla y salgo ahí y no voy a contagiar a todos en el metro, ¿verdad? En el bus o en la oficina o lo que sea, sino que la gente ya usa esa
como medida de aseo, de cuidado personal, ¿verdad? Y de consideración hacia la gente que tiene alrededor. Yo me recuerdo haber visto como un surgimiento de estas de las máscaras en China, yo creo que a través o desde el SARS. El SARS era yo creo que el H1N1. Sí, creo que sí. Y ahí surgió mucha utilización y la gente las ha continuado utilizando, pero otra cuestión es de que el nivel de contaminación ya, ¿cómo se diría? Aeróbica que hay en las ciudades en China, ¿verdad? Fuera, Ajá. digamos, de la contaminación del peligro de contagio, alguna enfermedad, es de que ya el aire de por sí es malo. Sí, es de pésima calidad De y la pésima gente hace calidad. un esfuerzo ahí para no enchilarse, ¿verdad? Con el aire de la Sí, ciudad, que es algo exacto. Entonces terrible. utilizan las máscaras. Sí, Y bueno, acá y también el nivel de contaminación es tal, ¿verdad? Acá no se ve mucha gente utilizando máscaras. Casi no se ve. sí, no ha sido Sí. nunca una costumbre. A pesar de que a veces uno camina por San José, mae, y los buses te echan el humo, ¿verdad? En la pura cara y es bastante complicado. Sí, bueno, yo creo de que nuevamente poniendo las cuestiones, el asunto en perspectiva, hay más costarricenses que se mueren de males generados acá domésticamente o internamente en el país de lo que se ha muerto gente en el mundo por el coronavirus. Por, digamos, cuestiones respiratorias, por cuestiones, Costa Rica tiene una incidencia de cáncer gástrico Cáncer muy gástrico, alto, sí. ¿verdad? De estar comiendo, de no No, ¿y sé, cuánta gente muere, mae, por cosas relacionadas a mala alimentación o falta de ejercicio, mae, o a sí, malos hábitos o diabetes, problemas alcoholismo, coronarios. digamos, fumar, fumado, ¿qué te puedo decir? Hay de muchas cosas más que nos están matando, mae, y parece como que a la mayoría no le importan, ¿verdad? Simplemente es Sí, la alerta del momento y entonces eh, hablemos mal de los chinos y qué sé yo. sí, digamos acá aparentemente el cigarrillo es responsable por 480.000 muertes en los Estados Unidos al año, tan solamente 480.000 el, el cigarrillo, mae. Sí, imagínate. Sí, y hay muchas causas, ¿verdad? Descuidos de la gente, en fin. Pero es bueno ver de que tal vez aquí están tomando ciertas medidas. Interesante también saber cómo es de que el presidente va a manejar esos datos, ¿verdad? De la gente que tiene coronavirus en Costa Rica. Sí, ahora que ya tiene su unidad presidencial de análisis de datos, ¿verdad? Que se la están desmantelando, que Sí, ha bueno, sido otro tema de candente ahorita en el momento. exactamente. Bueno, más bien ya que no tiene, porque como le están desmantelando, entonces va a perder noción del coronavirus, entonces no va a Sí, saber quiénes lo tienen. Ya el ajá, mae no tiene visibilidad. Ahora el mae va a decir, yo no sé cómo arreglar esto porque no sé quién tiene coronavirus sí, por porque falta de por datos. falta de UPAD. Sí, ahí me queda, eso está muy raro. Yo realmente no comprendo el asunto del UPAD porque pareciera de que hay propósitos distintos de la UPAD. Aparentemente había un propósito legítimo que era tener algún tipo de planificación y Sí, recopilar datos correcto. para tomar Esto decisiones. tengo entendido que lo hizo el Mideplan, ¿verdad? Ministerio de Planificación. Ministerio de Planificación, sí. Pero planearon pésimo todo lo que hicieron, no pudieron planear, o sea, porque iniciaron esa actividad de recuperación, de recopilación de datos y de utilización de esos datos, sin fijarse primero cuál era el marco legal, parece que estuvieran haciendo, ¿verdad? Yo me opino por decir que son funcionarios mediocres y no pensar en algo más siniestro ahí, que digamos, o sea, conocen la ley, pero les valió un pepino y hicieron lo que les dio la gana. Esa sería otra posibilidad, ¿verdad? Pero para mí lo que me parece es increíble la serie de errores que ha aceptado el gobierno, Sí. em, que sea tan mediocre la forma en que se manejan las varas, mae. ¿A ¿Cómo usted es sorprende? A mí posible? no, mae. A mí no me sorprende, pero me indigna, mae. Mae, Sí. ya de verdad uno debería estar acostumbrado a este tipo de mediocridad, mae, pero ¿cómo es posible que la misma gente que se carga de la planeación no puedan planear dentro de su agenda de trabajo, investigar cuál es el marco legal de lo que están haciendo y cuál es la forma de proceder correcta, mae, Sí. en términos jurídicos, ¿verdad? En términos legales? ¿Cómo es posible que el presidente no, o sea, con la cantidad de asesores que tiene, con la cantidad de recursos que tiene, no puedan, mae, averiguar primero cuál es la forma correcta de proceder técnicamente, mae?
porque se sabe, mae, uno puede tener buenas intenciones, pero si no hace las cosas bien, mae, se le van a venir abajo. Sabemos que se acerca la campaña electoral, ¿me entiende? Faltan un par de años todavía, pero ya se empieza a mover la gente para armar sus campañas electorales. Entonces, cualquier cosa que haga el gobierno se sabe, hasta yo que soy cualquier Juan Vainos, ¿verdad? Lo sé, que cualquier error que cometa el gobierno lo van a politizar y van a decir que es culpa del PAC, y entonces votemos por este otro, y entonces van a empezar a salir los, entre comillas, ¿verdad?, campeones ahí que van a defender al pueblo y no sé qué, y que lo que están haciendo es creando campaña y empezando la campaña en contra del PAC, ¿verdad? Desde ya. Se tiende siempre a politizar las cosas de esa forma y a instrumentalizarlas para su propio beneficio. Y no lo digo por defender al gobierno, sino porque es una realidad, ¿verdad? En todos los gobiernos pasa que apenas empieza ya los inicios de las campañas electorales, empiezan a tirarle al gobierno para ver por dónde se aprovechan de cada situación que suceda. Hay gente pidiendo la renuncia del presidente, ¿me entiendes? ¿En serio? Eso no lo he visto. Que a mí me parece que es una exageración, ¿verdad? Si cometió algún delito, obviamente que se le lleve a juicio. Pero simplemente me parece que es ese tipo de ataque de como no quedó de Fabricio Alvarado, entonces sus diputados ahí pidiéndoles que renuncie para... ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Creo que ha sido atroz que el gobierno tenga que echar para atrás en un decreto así, porque está lleno de errores, donde se dice, creo que fue el ministro que ni siquiera lo leyó, los decretos. Entonces, es indignante, es impresionante, como la manera tan mal en que se hacen las cosas. Sí, demasiado. Como que no tuvieran abogados o si los tienen, esa es la calidad de abogados que produce este país. O bien saben que están haciendo mal y les vale mierda, que es mucho peor. Yo creo que existe gran posibilidad de que así sea, ¿verdad? Porque ya estos dos gobiernos del PAC, y no quiero necesariamente satanizar al PAC, ¿verdad? Porque yo no lo veo distinto a ningún otro gobierno de cualquier otro partido político. Pero la cuestión es de que en estos dos últimos gobiernos del PAC sí he visto que han tomado ciertas decisiones las cuales no pueden defender, ¿verdad? Que son decisiones indefendibles. Una de esas, para mí muy sencilla, es la del tal aguacate. Ajá. ¿Verdad? Que dicen, no, ya no vamos a permitir importación de aguacate. ¿Por qué? Porque nosotros decimos. Y se sacaron ahí una invención de una enfermedad que tiene el aguacate, que no es una enfermedad ni que se le vaya a transmitir al ser humano, ni que vayas a poner en riesgo la salud de nadie, ni ninguna otra planta, ni las plantaciones de aguacate locales no generan ningún riesgo. Pero los más dijeron, mira, es que el aguacate mexicano tiene tal cuestión, entonces no lo importamos. Sí. Y una medida que tomaron simplemente para proteger la producción de aguacate nacional. Sí. Y eso les costó gran capital político, ¿verdad? Al gobierno anterior de Luis Guillermo, y todavía este gobierno estaba peleando esto. Y entonces el punto es de que toman decisiones de que ya están malas, ¿verdad? Que se ve que son de mala fe por ciertas intenciones o intereses nefarios que vayan a tener. Entonces sí puedo creer de que exista algún nivel de mala fe en la acción, ya sea del gobierno o posiblemente del presidente, porque en cuanto a este asunto del manejo de datos, lo que yo comprendo, según parte de la información que se ha manejado, es de que querían tener información de datos de los costarricenses que el gobierno no debería tener. Sí. A mí a lo que me recuerda, volviéndonos a China, es de que China tiene un sistema como de calificación social. Entonces ellos guardan datos de todos los ciudadanos y tienen un sistema de calificación social en el sentido de que, mira, ellos notan cierto comportamiento tuyo, hablas mal del presidente o tiras una colilla de cigarro a la calle, ¿verdad? Un chicle o lo que sea que hagas de que simplemente al sistema no le guste, entonces de tenerlas de perder y no vas a poder avanzar en la vida, ¿verdad? Sí, ahí baja tu calificación. Ahí baja tu calificación, entonces no vas a ser tan querido. En Cuba tiene algo así, pero es como más subversivo, que se llama el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución. Ajá. Y la cuestión es de que este Comité de Defensa de la Revolución en Cuba, este comité es como decir comités cantonales o comunitarios, y entonces hay ahí un acusetas
en cada uno de las comunidades de Cuba que ven quién está a favor o en contra del régimen. Ajá. Y el que está en contra del régimen van entonces y lo acusan. Dicen, mira, ese fulano está en contra del régimen. ¿Y quién es el que avanza? El que llega y acusa al otro. El acusado y simplemente no obtiene beneficios políticos y no le dan más estampillas para leche o no puede obtener un buen trabajo en el gobierno. Y la cuestión es de que también el PAC acá ha tenido ya tintes, ¿verdad? De tratar de manipular el comportamiento y la opinión pública que los costarricenses tienen en cuanto al PAC, ¿verdad? De que no me critiquen, no me digan nada, yo todo lo hago bien y trato de tener todo así como bajo la mesa. Entonces a mí me parece como parte de la conversación, de la narrativa que se ha tenido en relación a esta unidad de control de datos, de manejo de datos, tiene que ver con que el gobierno quiere saber qué es lo que hacen los costarricenses. ¿Para qué quieren saber eso? Sí, claro. Yo creo que, bueno, en Telenoticias mandaron un representante ahí a exponer, ¿verdad?, qué era lo que hacía el gobierno con esta información, con esas bases de datos. Y en verdad exponían algunos puntos válidos, ¿verdad? Que, por ejemplo, al Ministerio de Educación le ha servido esta información para saber a qué escuelas darle prioridad en términos de inversión en infraestructura. Pero en verdad, supuestamente, la información va más allá de eso. A mí me parece que si en verdad se creó la OPAD para tener información, para basarse, para tomar decisiones de política pública, podría, por ejemplo, tener un nombre un poco diferente, porque si vos le pones que es la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, no es lo mismo como que fuera una, no sé, unidad de investigación estadística para la política pública. Para mí, digamos, el nombre que le están poniendo habla mucho sobre su significado y el objetivo que se tenía a la hora de crearlos, ¿verdad? Es una unidad presidencial, es decir, es para el presidente, no es para el Poder Ejecutivo, no es para el gobierno, no es para el Estado, es específicamente para el presidente. Es una unidad presidencial de análisis de datos, no es un sistema de toma de decisiones basado en información, ¿verdad? Que es como, a mí me tendría sentido, digamos, si fuera yo haciendo ese proyecto, yo diría, ok, pongámosle un nombre de acuerdo a la función que tiene para que no haya malentendidos, para que haya transparencia, se sepa qué es lo que estamos haciendo. Sí, exacto. Y es que, digamos, ya, por ejemplo, datos hay a todo nivel para que el presidente tome decisiones, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de generar este departamento específico? Porque, vamos, como decíamos, ya el Mideplan, el Ministerio de Planificación debe encargarse de desarrollar, digamos, un plan de acción nacional. Ya el INEC existe para poder recopilar datos estadísticos del país, ¿verdad? El Ministerio de Economía existe para recopilar datos económicos y que el presidente pueda tomar decisiones en cuanto a la situación económica del país. Existe el Ministerio de Hacienda y todas estas organizaciones. Todos tienen datos que el presidente debe utilizar. Esto de la OPAD, me parece más vinculado con la DIS, ¿verdad? Que de cualquier manera hay una relación con la DIS porque el país tenía el presidente, me parece, ya existía, digamos, una intención del gobierno de deshacer la DIS, pero deshacerla para hacer otra. Sí, correcto. ¿Por qué no empiezan haciendo en verdad las cosas bien y estableciendo un marco legal, viendo qué leyes se deberían aprobar para hacer lo que quieren hacer, y empezar por ahí? Y empezar discutiendo de verdad las cosas que se quieren hacer, pero me parece como que el gobierno quiso hacer lo que le dio la gana y después ahí vemos cómo lidiamos con el escándalo, ¿verdad? Que el escándalo dura un par de meses y después se le olvida a todo el mundo. Increíble, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que definitivamente el presidente actuó mal y uno puede decir esto sin necesidad de analizar el fondo del asunto, porque ¿qué es lo que él hizo? Dejar sin efecto el decreto. Si lo que él hizo estaba bien y era legalmente justificable y era legalmente factible, no era un acto ilegal, ¿para qué lo deshizo? Sí, ¿para qué se echó para atrás? ¿Para qué salió disculpándose en cadena nacional? Si hubiera hecho las cosas bien, no estaría tomando ese manejo de control de daños, ¿verdad? Exacto, y entonces la cuestión es de que es un incompetente por una o dos razones, o por una o por la otra, porque hizo algo que no lo planificó bien y quedó todo mal, o si es que lo hizo bien, Sí, el error fue echarse para atrás. O posiblemente hasta las dos cosas, mae. O sea, sí. No se ve por dónde,
defender la actuación del gobierno, jamás, mae. Nos recuerda que pues este gobierno está ahí, mae, porque fuera el menos malo, ¿verdad? Porque si no las otras opciones sí, eran correcto. pues mucho más terribles. Y su situación ahorita probablemente sería nefasta, mae. Pero no están ahí como por méritos de que hayan sido el más apto para gobernar y lo están demostrando muy claramente. Sí, bueno, es una cuestión de perspectiva, como decías, Luego, es el menos malo. Jonathan Prendas, el diputado, pide la renuncia del presidente, mae. ¿Para qué? Para que quede entonces de presidente Epsi Campbell, mae. ¿Qué está haciendo, mae? ¿Qué está haciendo, mae? ¿Me entiende? Sí. Increíble, mae. Sí, Jonathan Prendas, él es una ameba en el sistema, ¿cómo es? Digestivo. Ajá. Del actuar del bestiario político, mae. Sí. Como decías, es el menos malo, nuevamente es lo que es. Sí. Con eso vamos llegando a la hora de transmisión de el episodio número 34 del Journal. Muchas gracias por escucharnos. Y si no nos escucha, pues no sé qué decirle, no puedo llegar a sus oídos. No nos escuchen y no nos vuelvan a ver. Nos vemos pronto con más temas fatídicos y más del bestiario político nacional e internacional. Vamos a una pequeña reunión social por ahí, a tardear, por ahí nos vamos a disfrutar. Vamos a ir a salvar el mundo. Y a ver cómo salvamos el mundo, exactamente. Nos vemos pronto, hasta luego. Por allá. ¿De qué se trata este show? Mi nombre es Rafael, desde lavar carros y ser taxista hasta guía turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad, que nos afectan individualmente. El shutdown, Trump, cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua, los chinos en la luna. Nosotros obviamente bajo la influencia del Lemon Angie no podríamos dar consejos de cómo invertir su dinero, ¿verdad? Y entonces damos inicio.